Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, que sea nuestro Padre Celestial el que nos ilumine en este momento y que nos permita entender el mensaje, el cual ha sido preparado, pues, para ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar, ayudarnos a comprender cuál es el plan que tiene Dios para con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de aquellas personas que necesitan un hogar y cómo hasta nosotros mismos en algún momento nos hemos visto en esta misma situación. En busca de un hogar hemos titulado el mensaje de este día. Y pensando en ello, pues necesitamos nosotros darnos cuenta de cómo está viviendo la gente en nuestro tiempo, lo que está enfrentando, lo que está esforzándose, cómo está luchando. Cada vez que volteamos a ver cómo se encuentra el mundo, nos damos cuenta de la gran cantidad de necesidad que hay, porque pues muchas personas andan en busca, andan queriendo encontrar un lugar y vaya, no nos referimos específicamente a un lugar donde vivir, un lugar donde incluso permanecer. Pues pensando en ello, vamos a esperar que realmente este mensaje sea de gran ayuda y bendición para todos nosotros. Transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo, su hermano Eduardo Gándara, esperando que todos se encuentren con bien y orando para que nuestro Dios nos siga bendiciendo, nos siga multiplicando a todos y cada uno de nosotros. Y mencionaba que esta búsqueda de un hogar, pues es muy necesaria, es indispensable. Vemos cómo a nuestro alrededor hay mucha gente que se encuentra perdida, mucha gente enferma, personas sin trabajo, personas que están sufriendo hambre, muchos desamparados que necesitan un hogar. A muchos de estos, algunas personas les llaman vagabundos, a otras personas pues les dicen indigentes. En Estados Unidos se les llama homeless, se les dice de esa forma. Y pues tomando en cuenta este grupo de personas que viven aquí y allá, pues todos ellos necesitan un hogar, no tienen un lugar. Realmente a veces se quedan en un lugar, después se duermen en otro. Algunos tienen tal vez la facilidad de una carpita, otros simplemente unos cartones. En algún momento creo yo que hemos visto algunas de estas personas en las calles. Tal vez incluso hasta les hemos ayudado, les hemos dado alguna moneda, algún billete, no sé. Pero no sé si alguna vez usted se ha preguntado, bueno, ¿y estas personas por qué viven así o de dónde salieron? Esta clase de personas, este grupo de personas, pues han perdido su casa, no tienen un lugar donde estar. Viven desamparados, viven en las calles, no tienen un techo donde cobijarse apropiadamente, viven tal vez del beneficio de la caridad pública, piden ayuda a la gente, duermen debajo de un puente, duermen en alguna construcción ahí abandonada, carecen de un medio regular de vida, van de un lugar a otro sin un rumbo fijo, sin propósitos, no tienen metas muchos de ellos. De hecho, pues algunos de ellos incluso están viviendo pues de una manera muy triste, muy desagradable. En algún momento estas personas tuvieron un techo, tuvieron un hogar, pero no sabemos por qué ahora están viviendo así. Tal vez hay varias razones por ello. Algunas personas llegaron a tener algún conflicto con la familia y dejaron el hogar. No sabemos bien exactamente. Alguna vez fueron parte de alguna familia y ahora, sin embargo, pues andan de un lugar a otro. Aunque, pues hay muchos programas de parte del gobierno para ayudarlos, realmente no es la ayuda suficiente. El futuro de miles de ellos se oscurece porque la mayoría están cautivos por varios tipos de ataduras,
podríamos llamar de índole moral, algunos las ataduras tal vez de algún vicio, y no pueden incluso dejarlo aquello, no pueden soltarse. Tal vez lo han intentado, tal vez han luchado, algunos nos han dicho, sí, lo he intentado, pero no he podido. Y aquí sigo. En algunas ocasiones estos vagabundos, estos indigentes, han llegado aquí hasta las puertas de nuestra casa, a las puertas de aquí mismo del templo, de la iglesia. Y sí, les hemos ayudado pues, con nuestras posibilidades, les hemos dado algo de comer, les hemos dado algo de ropa, tal vez hasta les hemos provisto de algún dinero para que pasen la noche en algún mejor lugar, en algún hotel. Por supuesto que les hemos hablado de la salvación, de que deben de buscar la manera de dejar el estilo de vida en el cual están viviendo. Algunos han dicho que sí, que lo han intentado, que se están esforzando. Algunos dicen que están pasando por alguna mala racha y que ya están prontos a incluso salir de ella. Dentro de este grupo de personas sin hogar, pues hay muchos que viven una situación muy, pero muy triste. Yo en lo personal conozco, sí, me ha tocado conocer hermanos, hermanas que han perdido su casa, han perdido su departamento y les ha tocado algunas noches incluso dormir en su propio automóvil. Algo pasó y de repente todo se vino abajo y ya no tienen ni siquiera dónde vivir. Tratamos de referirlos con sus familiares, tal vez darles un poco de dinero para que se vayan allá donde se encuentra alguien con los que se sientan más a gusto, porque la mayoría de ellos, si tiene familia, no viven cerca, viven en otra ciudad, otro estado, y andan por acá. Es cierto que a pesar de que pues se les ha ayudado, aún así, pues no han podido salir, muchos de ellos no han podido salir de ese estilo de vida. Estas personas que andan de aquí para allá, pues tuvieron un lugar, tuvieron un hogar y ahora están en busca de uno nuevo. Pero esto no solamente es parte de lo que está a nuestro alrededor, no solamente es parte del mundo que nos rodea. De hecho, en la Biblia también encontramos algunos casos de estos. Por ejemplo, en una ocasión nuestro Señor Jesucristo hablaba de un hombre no muy grande, se puede decir que es un adulto joven, un hombre que él vivía bien, hubo un momento en el que vivía muy bien, tenía su casa, claro, no era la de él, pero vivía ahí con su padre, con su hermano. Él, después de un tiempo, terminó siendo un vagabundo, podemos decirlo, porque ya no tenía ni un lugar, ni un techo, ni nada que lo cubriera, ni nada que lo protegiera. Él en su momento lo abandonó todo. ¿Por qué? Por necedad, por egoísta, por irresponsable, por querer darle lugar al consejo o mal consejo de algunas amistades. Pudiéramos nosotros pensar que por ahí vino todo y abandonó todo lo bueno que tenía por darle rienda suelta a la diversión, a pasarla bien según él. Y como hoy en día también algunos piensan, yo quiero libertad, quiero vivir, algunos dicen, quiero disfrutar. Pero ¿cómo acabó este hombre joven, joven adulto? Más de 20, tal vez entre los 25, 30, 35 tal vez. No se nos dice que estuviera casado, él era solo y de hecho él tenía la posibilidad de una buena herencia porque pues su papá había trabajado duramente. Dice ahí en la escritura, hablando de este hombre, según lo que nos narra Lucas, pues en la casa donde él creció tenía sirvientes. Y donde hay sirvientes, pues quiere decir que era una familia pudiente, tenían suficiente para pagarle no a uno, sino a varios sirvientes.
Tenían, tal vez el papá de él era ganadero porque menciona que también tenían por ahí algunos animalitos. Entonces, se le ocurrió o le aconsejaron, deja tu casa, vete, disfruta la vida. Y él mismo pidió lo que le correspondía de herencia. Yo quiero, papá, irme de aquí, ya no quiero estar dependiendo de ti, quiero valerme por mí mismo. Tal vez le habrá dicho eso, pero en realidad lo que quería era darle rienda suelta a la carne, donde no tuviera que rendirle cuentas a nadie. Y pues él, en su falsa promesa de ganar el mundo, quiere irse, quiere su dinero, lo que él ni siquiera trabajó para ganárselo, y vivir, disfrutar de los placeres temporales, los placeres que le iban a proporcionar ese dinero que le iba a dar su padre. Y el padre lo hizo, le dio lo que le correspondía, aquel se fue, no sabemos qué tan lejos se fue, nos imaginamos que se fue pues bastante lejos, una distancia considerable. Él se fue de la casa, salió como si fuera un triunfador, abandonando a la familia, abandonando a su padre, su hermano, lo que él había hecho, pues no le importaba, yo quiero hacer algo por mí mismo, ya solo, cansado de que tal vez le dijeron lo que tenía que hacer, quería hacer las cosas a su manera, se fue, como si supiera lo que estaba haciendo, como si supiera realmente cómo iba a dirigir de ahora en adelante su vida. Se fue, dice la escritura, y vivió perdidamente. Cuando nos describe la escritura esto, que se fue y vivió perdidamente, pues disfrutando de ciertos placeres mundanos, obviamente, nos imaginamos que con amigos, en alcohol, algún tipo de vicio, mujeres, todo lo que tenga que ver con una vida perdida. Y mientras él tenía algo que ofrecer a los demás, pues les sobraban amistades, les sobraban compañeros, risas, pero cuando ya se le acabó, cuando ya no tuvo, entonces se le acabaron también los amigos, se le acabaron también la compañía. Menciona la escritura que incluso él empezó a tener hambre y nadie le quería dar de comer, tuvo que incluso buscar un trabajo y el trabajo que consiguió fue el peor trabajo que se le puede ofrecer a una persona. Se le ofreció ahí a él apacentar puercos, estar con los puercos, darle de comer a los puercos y era considerado como el peor trabajo existente. Y era tanta el hambre que tenía este hombre que hasta quería comer el alimento de los puercos, dice la escritura, las algarrobas, que pues tal vez podríamos nosotros ver pues una comida apropiada para ellos, allá donde yo crecí, a los puercos se les daba el desperdicio, el friego les decíamos, las sobras, la comida que ya nadie quería, lo que sobró, lo que tal vez ya huele mal, cáscaras, fruta echada a perder, todo eso se le daba a los animales. Y así vivió este hombre por un tiempo. Y aunque no era lo que él quería, pues era lo que él se buscó. ¿Dónde se imaginaba él que se le iba a acabar todo? Pues cómo, ni siquiera lo invirtió, ni siquiera se puso a hacer algo productivo. Él simplemente disfrutó y mientras tuvo y gastó, derrochó de una manera impresionante. Como no le había a él costado, pues no se le hizo fácil. En esa situación, pues su padre ni sabía dónde estaba. Tal vez su padre dijo, pues ya mi hijo ya no va a volver, no sé. Pensaría tal vez que había muerto por allá o que a lo mejor hasta llegó a pensar de que hubiera hecho algo, ¿qué hice para que mi hijo se fuera, me dejara? No sabemos eso. El padre de este hombre no sabía de su paradero. Como muchos de los que andan ahí en las calles, de su propia familia, ni siquiera sabe dónde andan. De repente cuando se encuentra alguien, mira, voy a ponerte en contacto con tu familia
y encuentran algún familiar y les dicen, la andábamos buscando por tanto tiempo y no sabíamos dónde estaba. En la casa donde él vivía, esa casa que él había abandonado, ahí había de sobra, había pan, había techo, había una cama reconfortable, había riqueza, había trabajadores que les iba bien, no como le estaba yendo ahora a él ahí con los puercos. Pero pues esto era lo que él se había buscado. Había una familia, había amor, había un hogar, algo que él había despreciado, había desechado. Alguien dijo en alguna ocasión que no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. No hay como el hogar. Dice la escritura que este hombre reaccionó, volvió en sí y dijo, no, pues voy a regresar a mi casa, pero le voy a decir a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser ya más tu hijo. Recíbeme como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Y lo hizo, regresó a casa. No sabemos cuántos días le tomó regresar, pero regresa humillado, regresa hambriento, regresa diferente a como él se había ido. El padre, pues, de lejos lo ve y a pesar de que se veía muy mal, a pesar de que él pensaba que estaba muerto al verlo, él cambia su rostro completamente, sale corriendo y lo abraza. Según lo que nos dice Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante, se narra esta historia. Esta historia ilustra la situación en la que vive la humanidad, cómo vive la gente. Algunos literalmente, sí, como vagabundos, pero otros viven de una manera moral como vagabundos, de aquí para allá, sin propósito, sin nada. Dios, al darnos este ejemplo, al narrar Cristo Jesús el ejemplo de este hombre, pues nos está hablando de la situación en la que vive muchísimas personas. Pero no es el único caso. Por supuesto que él regresa a su casa, su padre lo recibe. Mi hijo que estaba muerto, ahora ha sido encontrado. Lo consideraba su padre como que ya, tal vez había muerto, pero ahora, ahora vive. Hay otra historia, todavía más antigua, allá en el principio, allá en Génesis, donde nos dice la escritura que Dios hizo al hombre como su máxima creación y le dio todo lo necesario, un maravilloso hogar, aquel huerto era un paraíso, había de todo, había agua, había luz, había plantas, había animales y todo estaba en una armonía maravillosa. Dios le dio una esposa para iniciar una familia, Dios le dio a Adán autoridad para dirigir el huerto, Dios le dio sabiduría para nombrar a los animales. Era todo sumamente maravilloso. Pero ¿qué sucede? El hombre y la mujer desobedecen. El enemigo con su astucia los engaña y literalmente Adán, junto con su esposa Eva, pierden ese hogar maravilloso en donde estuvieron viviendo por mucho tiempo. Fueron echados fuera. No solamente fueron echados fuera de su casa ahí en el Edén, sino que pues ya no tenían aquella relación bonita con Dios, aquella relación tan perfecta con Dios, porque pues ahora le habían desobedecido, ahora le habían de alguna manera traicionado, creyeron más en la serpiente que en lo que Dios les había dicho. Esta historia la podemos ver allá en Génesis, en el capítulo 3, cómo ellos cayeron y cayeron tan bajo. Y también podríamos decir que en una etapa llegaron a vivir como, pues como vagabundos.
Fueron echados fuera de ahí y ya las cosas no iban a ser como eran antes. Iban a haber muchas consecuencias severas para el hombre, pues ya ahora se le dice que ahora vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente, vas a cansarte. Ahora la tierra ya no te va a producir como te producía antes. Y a la mujer se le dice que ahora cuando tenga sus hijos, pues le va a doler en el parto. Y aparte ya no vas a tener tu propia autoridad, sino que va a ser por parte de tu marido. Total de que las consecuencias de haber desobedecido fueron tan severas que todavía hasta nuestro tiempo siguen alcanzando, porque todavía pues ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Todavía a las mujeres les duele cuando tienen sus hijos. Se siguen viviendo estas consecuencias. Por el pecado de aquella primer pareja, también nosotros pues heredamos la desgracia de nacer en un lugar que no es nuestro hogar. Ya no nos tocó a nosotros nacer en un paraíso, según lo que nos dice ahí la escritura en Romanos capítulo 5 versículos del 12 en adelante. Por un hombre entra la muerte, pero también por un hombre entra la vida. Ese hombre es Cristo Jesús. Y pues pensando en esto, llegamos a la conclusión de que también en algún momento nosotros también hemos vivido errando, hemos vivido tal vez como vagabundos. Y me refiero a ello porque también en un tiempo estuvimos perdidos, vagando sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice la palabra de Dios. Dice la escritura que así andábamos. Creíamos que tal vez estábamos bien y a lo mejor hasta llegamos a decir en algún momento, así como vivo, así estoy bien. Estuvimos fuera de la casa de Dios, guiando nuestra vida como mejor nos parecía. Y así como yo estoy, así estoy bien y no necesito de nada ni de nadie. Algunos tal vez llegamos a decir eso. Pues qué equivocados estábamos. Porque sí necesitamos y mucho. La buena noticia es que debido a ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús, hecho en la cruz, nosotros tenemos la oportunidad de regresar a ese hogar maravilloso, ser perdonados, ser justificados y ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Dice la escritura ahí en Efesios capítulo 2 versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo pasado, como vivíamos, alejados de Dios, dirigiendo nuestra vida como mejor nos parecía, pero ya cuando hemos comprendido que no era lo correcto y hemos comprendido que estamos mejor con Dios que sin Él, hemos podido regresar. Y gracias a Jesucristo. Y eso no es todo, porque los que ya tenemos el privilegio de vivir a salvo ahora bajo este techo nuevo, esta casa espiritual que es la iglesia, tener ahora una linda familia, una familia de hermanos que se preocupan, que oran por nosotros, una familia en la fe. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de ir a avisar a los que están perdidos, a los que siguen allá sin hogar, a esos vagabundos. No solamente a los que literalmente viven en las calles, sino a esos vagabundos o indigentes espirituales, esos que viven sin esperanza. Sí, tendrán un techo, tienen un trabajo, pero no tienen a Dios en sus vidas. En estos días hay muchas personas que están perdidas, que viven, pero viven nada más al y se va. Necesitamos ir a anunciarles que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay oportunidad, hay gracia y hay perdón. Hay un hogar, hay una familia, una fe, una hermandad. Hay algo sumamente hermoso. Ahí en Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, refiriéndose a todos nosotros. Y si Él dice que hemos estado perdidos es porque es cierto.
tomando decisiones equivocadas, llevando nuestra vida por un camino errado. No podemos decir que hemos vivido del todo bien, no podemos decir que también nuestra familia la hemos guiado adecuadamente, no lo podemos decir. Nos hemos equivocado y nos hemos equivocado muy mal. ¿Por qué? Pues porque así vivíamos también, equivocados nosotros. Cristo Jesús nos da la oportunidad de regresar a ese hogar, a adquirir ese nuevo hogar, un hogar de rescate para quienes ahora que están padeciendo de ese frío moral, de esa hambre espiritual, pues puedan llegar a ese nuevo hogar. Mucha gente está sintiendo el frío de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en sus vidas. En la iglesia, mis hermanos, hay pan, pan para ese hambriento, pero del verdadero pan, ese que es bien cocinado, ese que alimenta y nos deja satisfechos. Jesús mismo lo dijo ahí en Juan 6:35. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ni hambre ni sed. Nosotros podemos ayudar a tantas personas que se encuentran teniendo hambre y sed. Nosotros podemos hablarles de ese Jesús. Nosotros podemos ayudarles a encontrar un hogar, porque están mucha gente en busca de ese hogar. A pesar de que sí hay personas que viven porque quieren, así como están, también hay personas que realmente andan en busca de un hogar. Podemos nosotros ayudar a esos vagabundos espirituales, almas perdidas, que pueden llegar a los pies de nuestro Señor Cristo Jesús, pueden llegar a la casa del Padre Celestial, porque ellos necesitan un hogar. Hay muchas personas que están en busca de un hogar. Vagabundos espiritualmente hablando que andan sin rumbo, sin propósitos, sin anhelos. Personas que se conforman viviendo perdidas y piensan que así como están, así están bien, así déjame, así quiero estar. Pero no, de ninguna manera. No lo voy a hacer porque yo te amo, porque eres importante para mí. Personas que pueden tener una verdadera familia, un verdadero hogar, que ahora proporciona el Padre Celestial y que se debe todo gracias a nuestro Señor Cristo Jesús, a lo que Él hizo, a ese sacrificio. Y nosotros, usted puede también colaborar para que estas personas encuentren un lugar apropiado, para que encuentren un lugar donde se sientan valorados, se sientan amados. Hay muchas personas que están en busca de un hogar. Usted y yo ya tenemos la bendición de pertenecer a esta familia espiritual, pero todavía hay gente que apreciamos, gente que valoramos, gente que amamos. Y todavía hay muchos otros que tal vez ni siquiera conocemos, pero que necesitan un hogar. Usted puede formar parte de ese grupo de personas que estamos de alguna u otra manera contribuyendo para que se acerquen a ese hogar. Las puertas están abiertas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, en este plan, en este proyecto, porque hay oportunidad para todos aquellos que están perdidos, todos aquellos que están en las calles de la vida, todos aquellos que dicen que así como estoy, así estoy bien, pero no es cierto. Usted lo sabe, yo lo sé, ellos lo saben, mas sin embargo, por orgullo, por vanidad, por no quererle deber nada a nadie, dicen eso y viven así. Pero podemos hacerlo. En el nombre del Señor lo vamos a hacer. Vamos a trabajar, vamos a ayudar y vamos a hacer lo posible para que muchos puedan regresar a ese hogar que perdieron o tener ese hogar que tanto necesitan. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que Dios sea con nosotros en todo este plan tan maravilloso. Nos vemos pronto.